Bueno, en nombre del Colectivo Sol y del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, le damos la cordial bienvenida a todas y todos y un especial agradecimiento a la Comisión de Derechos Humanos por la disposición, por el espacio y por todo el apoyo en cuestión de logística y de material que necesitamos para hacer esa presentación. Bueno, tenemos en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a Eliana Esparza, de la Jefatura de la Promoción por la No Discriminación. Gracias por su presencia. Tenemos a Hugo Vargas, del Colectivo Sol. Tenemos a Rafael Manrique, del Colectivo Sol. A la licenciada Rocío Suárez, del Centro de Apoyo a las Identidades Trans. Bueno. No soy licenciada. No es licenciada. Soy pasiva, pero no licenciada. Bueno, un poco la presentación de este proyecto tiene la intención de visibilizar las cuestiones de exclusión y discriminación por parte de funcionarios públicos en áreas de procuración de justicia y de salud. En este sentido, también visibilizamos las cuestiones de exclusión y discriminación. Hacer una exploración de la perspectiva de estas poblaciones, es decir, cómo están viviendo estas poblaciones la problemática del VIH-Sida y los problemas asociados principalmente de estigma y discriminación. Eso es lo que es el diagnóstico. Explorar, escuchar y documentar cómo están viviendo desde sus propios zapatos y zapatillas la problemática del VIH-Sida, las poblaciones. Y eso es lo que documentamos. Trabajamos con las poblaciones que mencioné. En esta presentación vamos a hacer una presentación general de la problemática de todas las poblaciones, pero vamos a tratar de poner el acento, y en esto Vicky va a estar muy pendiente, a la problemática de la población trans. De antemano les digo, no traemos nada nuevo que no sea del dominio público, al menos del dominio público circunscrito a estas poblaciones. No descubrimos el hilo negro en ese sentido. Lo importante del trabajo es que quedó documentado y que fue sistematizado. Eso es lo que tenemos. Y la pretensión no es otra que brindar elementos que enriquezcan los trabajos presentes y futuros, que traten de enfrentar la problemática particularmente del VIH-Sida y necesariamente problemáticas sociales derivadas del estigma y la discriminación. Entonces, muy rápidamente, el diagnóstico, ya les comentaba, es un trabajo, digamos, una especie de etnología o etnografía popular, democrática, que puede ser realizada por las propias poblaciones. Es movilizador comunitario porque las personas que participan en el diagnóstico adquieren conciencia sobre su problemática y también se empoderan en el sentido de querer solucionar los problemas. Visibiliza la perspectiva específica particular de estas poblaciones. La idea es generar ambientes, así lo hicimos talleres donde se generaba un ambiente de mucha confianza, donde las personas a través de ciertas herramientas muy lúdicas, mapas, creación de personajes ficticios para hablar en tercera persona, que al final se acaba hablando en primera persona a través de estos personajes, permiten abordar temas que no están tan a la luz o que de plano están sumergidos y permite abordar temáticas muy difíciles. Muchos de los problemas de las poblaciones son temas que están socialmente sancionados o penalmente sancionados. En el diagnóstico tratamos de explorar tres grandes ámbitos. El ámbito individual, es decir, los conocimientos, las habilidades, los prejuicios, las creencias, la autoestima de los individuos, de las personas. Consideramos que durante muchos años las estrategias de prevención se han enfocado se han enfocado en delegar toda la responsabilidad de la prevención en los individuos. Yo te doy información, te brindo un folleto, te doy el condón, tu lubricante y tú eres responsable. Sin considerar que existen una gran cantidad de cofactores sociales que tienen que ver con que los individuos puedan o no tomar una decisión colectiva en un momento dado. Entonces, por eso también nos enfocamos en explorar el ambiente, el contexto comunitario y social donde están insertas las personas, cuáles son las creencias, cuáles son las leyes, cuáles son los usos y costumbres, qué se dice, qué se cree, qué servicios hay, relacionados sobre todo a servicios de salud, que fue el otro ámbito. Nos enfocamos en qué servicios de salud hay disponibles,
se conocen o no se conocen, son eficaces o no son eficaces, y servicios de justicia también. Y también tratamos de hacer una exploración en los servicios asociados a la defensa de los derechos humanos o contra el estigma y la discriminación. Eso es lo que vimos. Sí, no deja de sorprendernos que siempre estuvimos muy asombrados ante la gran cantidad de testimonios de estigma y discriminación que viven las poblaciones clave. Todas las poblaciones clave, incluidas por supuesto las personas usuarias de drogas inyectadas. Exploramos cómo se da este estigma y discriminación, dónde se presenta, dónde nace, cuáles son los patrones, cómo se manifiesta, y contamos una gran cantidad de información que ahora no vamos a entrar en su detalle. Nada más les comentamos y hacemos nuevamente la invitación a que lo consulten en los materiales. Aquí detrás de mí en la pantalla encontrarán una gran cantidad de testimonios relacionados a este estigma y discriminación. Una cosa que salta a la vista es que siempre, un poquito obvio, el estigma y discriminación se empieza a aparecer en la propia familia, en el contexto familiar. La familia siempre tiene una idea preconcebida de qué es lo que esperamos de los hijos, de los nietos, del hermano menor, de la hermana menor, de la sobrina. Y cuando la particularidad de la persona empieza a manifestarse distintas ciertas expectativas, empiezan problemas de estigma y discriminación. Hay una gran cantidad de manifestaciones, lo veremos en un cuadro posterior, cómo se manifiesta. Silencios, regaños, gritos, insultos desde muy pequeños. Por ahí pasó un testimonio de un niño travesti de 5 años donde el abuelo le decía: si te comportas de esta manera, sí que te va a cortar el pajarito. Imaginen ustedes la fuerza que tiene un abuelo a esa edad, a los 5 años, el peso que puede tener esa palabra en una persona de 5 años. La influencia de los primos y de las primas gringas, no deja de haber discriminación y violencia, y muy tremenda, hacia las poblaciones trans y, como ya decía Rafa, hacia las poblaciones hombres gay afeminados. Nos contaban anécdotas en que las chicas que están haciendo trabajo sexual, de repente llega la camioneta y las levanta, ya sea con violencia o a veces sin violencia. A veces ellas ya saben que van a pasar por ellas, y lo que hacen, por ejemplo, nos contaba una chica que estaba trabajando, llega a la PANA, se la llevan a la delegación, le dicen, y ella protestó. ¿Por qué? ¿No? Ya era una chica que tenía información, que sabía cuáles eran sus derechos, empezó a alegar, y el policía le volvió y le contestó: pues si ya saben a qué vienen, mejor cállense, ¿no? Si ya saben por qué las levantamos, mejor cállense. Y en esta ocasión ella voltea alrededor y empieza a ver que la gente detenida pues eran indigentes, personas usuarias de drogas inyectables, mujeres que hacen trabajo sexual, mujeres trans que hacen trabajo sexual, es decir, gente pobre, ¿no? Y ella misma nos daba esta frase, ¿no? A las diferentes organizaciones o los diferentes grupos o colectivos que vienen aplicándolas, porque de alguna forma pues, empieza a generar cohesión, identidad, digámosle así, trabajo en equipo, que me parece que también es una parte muy importante que la población o de la comunidad trans nos hace falta, ¿no? Trabajar de manera conjunta. Y en ese sentido, estos diagnósticos creo que también reflejan sobre todo lo que tendría que ver con el derecho a decidir sobre uno o sobre una misma, el derecho a ejercer nuestra libre identidad, y por supuesto el derecho a nuestro cuerpo, ¿no? A poder realizar las modificaciones o las adecuaciones que nosotros consideremos convenientes de manera libre, pero también informal, ¿no? Algunas cosas también no vamos a reiterar para que ya les comentaron los compañeros del colectivo Sol, y pues también hacer como el comentario que esto solamente reflejaría un muestreo, digámosle así, de una realidad que está muy oculta, porque también en términos de la población de diversidad sexual pues hay mucha información que desconocemos, y lo que se llega a presentar o a diagnosticar de manera general pues resulta muchas veces ser el pico del iceberg, ¿no? No sabemos realmente qué hay abajo de todo esto, pero nos dan pistas, nos dan luces por dónde podemos ir trabajando, ¿no? Entonces, vamos a presentar esto que sería un informe de un proyecto que se llama Campeonas Comunitarias.
Es un proyecto que promueve el colectivo Sol, que por cierto, también aquí cuando comentamos esta parte de cómo fortalecen a las organizaciones, pues agradecer al colectivo Sol esta parte de esta relación que hemos venido manteniendo con ellos desde el 2009, efectivamente como decía Enrique, como TVMex, desde el 2009 hemos venido trabajando o colaborando en algunos proyectos que ellos han venido gestionando, y eso también ha dando pues, algunos resultados, ¿no? En este caso, por lo menos, hemos todavía conformado un equipo de promotoras y finalmente ya tenemos un año trabajando con esta figura legal. O en el caso de trabajadoras sexuales, también detectamos que hay esta fabricación de delitos con fines de generar extorsión. Ahí podemos hablar también de gente que dice ser menor de edad y que de repente acusa a las compañeras y pues vas para la patrulla, ¿no? Y inmediatamente viene la extorsión porque este es un delito penal, ¿no? O el Ministerio Público, digámosle así también, que vemos esta situación. Entonces tenemos la extorsión, tenemos la violencia psicológica, que es casos creo que un poco documentados, la parte de la violencia emocional que las compañeras sufren en el momento en que son agredidas, menoscabadas por funcionarios, por servidores públicos, aparece como una parte importante. La negación del servicio a la salud, que ahí detectamos como cosas que incluso también vamos a documentar ahorita en el material, que va desde la cuestión de los paramédicos, en el caso de compañeras que son agredidas en la calle, ya lo comentamos el caso de ahí, y que en el momento en que ellos solicitan un servicio médico, llega la ambulancia y se niega a prestarles el servicio, ¿no? O los hospitales también en involucramiento, que puede ser directo o indirecto, ¿no? En este caso es directo. Indirecto es cuando es a partir de una segunda persona que se actúa, la fecha y la localización exacta, ¿no? Que es esta parte de en donde se cometió este hecho. Y posteriormente en la parte de abajo viene una tablita que viene con qué derechos fueron violados. Aquí este no está completo, el primero, digamos así, no entonces viene esta parte. Entonces de esta forma fuimos realizando estos informes, y a partir de esto nosotros sistematizamos la información, que es lo que vamos ahorita a presentarles. Entonces continúa con el siguiente. Bueno, en el caso de nosotros documentamos 60 casos, pero ahorita vamos a hacer solamente referencia a 59 por una cuestión metodológica. Uno de los casos se dio en el estado de Michoacán, pero como el proyecto básicamente se enfoca a la zona Valle de México, solamente vamos a tomar en consideración estos 59. De estos 59, el 8% corresponde a la población gay, 53% corresponde a la población trans y 39% corresponden a población trans trabajadora sexual. Separamos población trans que ejerce el trabajo sexual de población trans que no lo ejerce por dos situaciones, ¿no? Uno, porque podríamos pensar que alguno de estos, principalmente que el grupo más, el que vive una situación de mayor vulnerabilidad es el de población de trabajo sexual. Sin embargo, vemos que el dato no se denuncia y esto no se corrige. Un funcionario público puede empezar a ejercer esta misma situación por cualquier otra población. El que esta discriminación empieza a generar asimetrías de poder, ¿no? Que estas situaciones generan las situaciones de vulnerabilidad, genera también un binomio de discriminación, desigualdad, vulneración de los derechos humanos, que evidentemente esto nos lleva al subdesarrollo, ¿no? Hablamos de que somos una nación del primer mundo y, bueno, deteriora la calidad de los servicios públicos y genera alejamiento y desconfianza hacia las instituciones. Acompañan en esta presentación del diagnóstico y del proyecto de campeonas a todas las caras conocidas de trabajo de mucho tiempo,
y felicitarlas por este trabajo de investigación, de recuperación de testimonios, de cifras, de estadísticas, porque cuando nos hemos puesto a analizar la agenda pendiente, no el año pasado, sino el antepasado, y todos estos años de trabajo a favor de los derechos de las personas de la población LGBTI, una gran ausencia era justamente esta falta de datos, de estadísticas, de cifras correctas que nos permitieran vislumbrar un poco lo que había que hacer. Nadie se ocupaba de hacerlo, o si alguien se ocupaba de hacerlo, muchas personas ocultaban esa información. ¿Y por qué? Justamente por ese miedo al estigma, a la discriminación, a ser personas estereotipadas, a enfrentarse a negación doble o triple de sus derechos fundamentales. En todo esto que estuvieron presentando el colectivo Sol y la organización de Rocío Suárez, resaltan tres cosas que teníamos anotadas. El derecho a la salud integral de las personas trans como un derecho que se encuentra en grave peligro, que se encuentra sumamente estigmatizado o sumamente negado por parte de las autoridades del Estado, que debe ser el responsable de proveerlo. Justamente este acceso a la salud lo vimos con otras organizaciones el año pasado y se encuentra en nuestra agenda pendiente, con la importancia de impulsar una elaboración de un protocolo de salud y de acceso universal a los servicios de atención, a todos los servicios de atención que necesitan las personas trans, no solo en relación al VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, sino a la salud justamente